Muy buenas tardes, saludos a todos. Mi nombre es Denis Small del Movimiento La Ruchista. Este es el informe semanal. Hoy es lunes 10 de marzo. Muy poca gente se hubiera imaginado que a 50 días o algo por el estilo del gobierno de Trump tendríamos una situación de cambios tan dramáticos en general, pero en particular en la relación entre los países europeos y Estados Unidos. Hay un rompimiento fundamental, no de todos los países europeos, pero sí del Reino Unido, de Francia, de Escandinavia, Polonia y otros países en torno a la cuestión de la guerra de la OTAN en contra de Rusia, que se realiza en territorio de Ucrania, utilizando a Ucrania para esta guerra de sustitutos, ya que el presidente Trump, cualquiera que sean sus otros defectos, y sí que los hay, eh, sobre el tema de la guerra, sobre el peligro de una guerra nuclear, ha sido muy claro y está avanzando con la idea de negociar un acuerdo con Rusia, hablar con Rusia, entablar las discusiones necesarias para que eso ocurra. Ahora, Zelensky claramente con el respaldo de los británicos, de los europeos y de otros, y de los demócratas aquí en Estados Unidos, porque resulta que antes de ir a la Casa Blanca para hablar con Vance y con Trump, Zelensky fue a hablar con algunos de los senadores de alto nivel del Partido Demócrata, que son los que también quieren que siga la guerra. Y total, después de eso y el griterío que ocurrió y la paliza muy bien merecida que recibió Zelensky, Zelensky inmediatamente se fue a Europa, directo a Londres, donde se reunió con el rey Carlos y también con Starmer, que le dio un gran abrazo, y con el liderato europeo. Y unos días más tarde, Emmanuel Macron de Francia, eh, hablando a nombre de todo ese sector pro guerra de Europa, dio un discurso realmente escalofriante donde dijo, bueno, resulta que Estados Unidos ya no nos va a proteger a los europeos de la agresión rusa, entre comillas, y por lo tanto nosotros, los europeos, nos tenemos que defender por cuenta propia. Y en Francia, que es el único país en Europa que tiene una capacidad nuclear propia, Inglaterra sí lo tiene también, pero ellos no tienen aviones con armas nucleares, tienen submarinos nada más. Entonces, ni modo que vayan a emplazar submarinos británicos en el río Rin o algo por el estilo. Entonces, Francia dijo que van a considerar la posibilidad de usar la capacidad francesa, el Force de Frappe que desarrolló De Gaulle. Y vaya que es una ironía, porque De Gaulle desarrolló la Force de Frappe para poder mantener distancia entre Francia y OTAN y mantener su soberanía, y no estar dependiendo constantemente de la OTAN. Pero ahora Macron dice que está pensando que pueden utilizar eso para defender a toda Europa. Hay una oposición muy grande en Francia de militares franceses y otros en contra de esta idea, de generales, coroneles retirados que acaban de sacar una declaración al respecto, que también ha firmado Jacques Cheminade, el dirigente del movimiento larouchista en Francia, ex candidato presidencial. Y es interesante que Jacques es, de hecho, el único eh, eh, persona que firma esa declaración que no es un general o un militar retirado. Entonces, esto es algo realmente bastante interesante lo que ocurrió en esta situación. Ahora, después de lo de Macron, hubo una serie de declaraciones sobre la necesidad, la disque necesidad de rearmar a, a Europa. Eh, Primero, Tusk de Polonia dijo que Polonia también quiere tener armas nucleares, que ellos piensan que deberían tener armas nucleares, ya sea de Francia o de otro país. Imagínense Polonia con armas nucleares para disque defenderse de Rusia.
Y luego los políticos europeos empezaron a hablar de la necesidad de rearmar y financiar ese rearmamento de Europa. Ursula von der Leyen dijo que se requiere un fondo de 800.000 millones de euros para la actividad militar, para rearmar a Europa. Y luego Merz, el canciller electo de Alemania, que por cierto es ex funcionario de alto nivel de BlackRock, va a ser el canciller de BlackRock. eh, Merz dijo que él va a proponer que Alemania también deje atrás el llamado freno fiscal que prohíbe un endeudamiento adicional para actividades económicas y que dejen el freno para facilitar una emisión de crédito de 400.000 millones de euros para producción de armas y otros 500.000 millones de euros, disque para infraestructura, pero es infraestructura para la guerra. Es decir, están hablando de una militarización acelerada de la economía europea para garantizar que el enfrentamiento militar con Rusia continúe a pesar de todo lo que Trump está haciendo con Putin para acabar con esa situación en Ucrania. La situación ha llegado a tales niveles y Helga Sepla-Rusch del Instituto Schiller, ustedes saben, ella es de Alemania. Ella dice que lo que está pensando y hablando la gente, lo que se dice en los medios, es increíble, impresionante en términos del nivel de discusión abierto de que tenemos que armarnos para pelear en contra de Rusia, que es una locura suicida total. Pero, por ejemplo, Ischinger, que anteriormente era una voz sensata, él había sido el jefe de la reunión anual en Múnich de seguridad, con la idea hace una década de tener una discusión con los soviéticos y los rusos y demás. Ischinger ahora está diciendo que parece que Estados Unidos ya no es aliado de Europa y Europa se tiene que armar para estar lista para pelear en contra de Rusia por cuenta propia. Son cuestiones realmente impresionantes. Ahora, lo que todo esto refleja es que hay un proceso que está ocurriendo en Alemania y en toda Europa en este momento de repetir lo que ocurrió en los años 30, la emisión de crédito con el propósito de militarización por un lado y rescatar a los bancos y las instituciones financieras por otro lado, es exactamente lo que hizo el ministro de Finanzas de Hitler, Hjalmar Schacht. Este tipo de economía se conoce como una economía schachtiana, de Schacht. Lo que hicieron es que en los años 30 emitieron bonos MEFO. Ahora, los bonos MEFO, para explicarlo clarito, fíjense que buscó en Wikipedia y tienen algo que en este caso es útil. Wikipedia dice lo siguiente: los bonos MEFO, que deben su nombre a la Metallurgischen Forschungsgesellschaft MBH, disculpen mi alemán, no hablo alemán, y eso es Sociedad de Investigación Metalúrgica SL. Entonces los bonos MEFOS vienen de ahí, de esa Sociedad de Investigación Metalúrgica, fueron un método de financiación en forma de letras de cambio empleado por la Alemania nazi durante el periodo de entreguerras. Con ellas se pudo financiar el incremento de gasto público sin necesidad de solicitar préstamos bancarios. Ahora bien, los bonos MEFO fueron ideados por el entonces presidente del Reichsbank, presidente del Banco Central, que luego también fue ministro de Finanzas, si mal no recuerdo, Hjalmar Schacht, y se empezaron a emitir en julio de 1933 con un capital inicial de 1 millón de Reichsmark. Estos bonos se utilizaron principalmente para encubrir el endeudamiento llevado a cabo por el Tercer Reich para financiar su programa de rearme. Ahora, lo que no dice Wikipedia, pero es una verdad histórica, es que esta compañía, la MEFO, la Sociedad de Investigación Metalúrgica, no existía. No era una compañía real, fue simplemente algo que inventaron
Schacht, que por cierto fue entrenado por los británicos y fue colocado como presidente del Reichsbank por los británicos que estaban detrás de todo el golpe de Hitler en Alemania, para financiar el rearme y el rescate de los bancos con los MEFO. Ahora, esto es exactamente lo que está pasando hoy. Lo que quieren hacer es repetir lo que ocurrió en los años 30 en Alemania y como que no nos salió muy bien esa vez. Y no creo que sea muy buena idea tratar de repetir eso de nuevo bajo circunstancias todavía más preocupantes hoy. Ahora, para la gente que creía que Europa era dependiente de Estados Unidos, ahora podemos ver algo con más claridad, porque en 5 o 6 semanas, Europa simplemente ha roto con Estados Unidos, totalmente aliados con Londres, en contra de Rusia. Lo que se descubre con esto es lo que LaRouche siempre había dicho: el control verdadero pasa por Londres, que la alianza de Bruselas y de Macron y demás y de BlackRock es con Londres, con la City de Londres. Y mientras el gobierno de Estados Unidos, con Biden y con Bush y con Obama, estaba totalmente asociado con esa política londinense, pues entonces Londres totalmente aliado con Estados Unidos. Pero en el momento en que empieza a haber una separación entre el gobierno de Estados Unidos y la política de Londres sobre el tema de la guerra con Ucrania, como estamos viendo con Trump, y por eso los británicos siempre se han opuesto a Trump. Cuando eso empieza a ocurrir, de repente vámonos, los europeos se van con Londres y rompen con Estados Unidos. Es algo que siempre había existido, siempre estaba eso ahí. Pero para la gente que no conocía la historia, pensaban que todo se estaba dirigiendo desde Estados Unidos. Y mucha gente se preguntaba por qué la Rusia insiste tanto en el papel de Londres en todo esto. Y creo que los acontecimientos de las últimas 5 semanas indican exactamente por qué decíamos siempre eso. Ahora, el problema con la oligarquía europea, Bruselas y los dirigentes en los diferentes países, como Helga Seppler-Rouge recalca en su última declaración, es que simplemente no están dispuestos a reconocer sus errores, que la política que han llevado adelante con la cuestión de tratar de avanzar con la OTAN hasta la cocina de Rusia no está funcionando, le salió el tiro por la culata. Todo lo que han hecho en términos de la defensa del orden unilateral, unipolar, ha significado que todo el sur global está perdido para ellos. Todos han dicho, bueno, vámonos con China y con Rusia. Y todo el intento de aislar a Rusia simplemente no ha funcionado. Ahora, en Europa simplemente se está negando a reconocer eso. Y eso tiene consecuencias desastrosas. Lo que Helga dice en su declaración, y vamos a poner el enlace a esta declaración en la parte de comentarios de este video, para que todo el mundo lo pueda leer y respaldar con sus firmas. Helga dice lo siguiente: si la Unión Europea y cada uno de los Estados miembros europeos sabotean ahora la intención de Trump de poner fin junto con Rusia a la guerra de Ucrania, que fue desde el principio una guerra sustituta entre Estados Unidos y Rusia, estarán cometiendo un catastrófico error histórico. Si luego además intentan financiar la enorme falta de capacidades militares creando dinero al margen de los presupuestos ordinarios, están repitiendo la política de bonos MEFO del ministro de Hacienda de Hitler, Hjalmar Schacht, de los años 30. En ese instante, la gran guerra con Rusia y con todos los países con los que Rusia mantiene una asociación estratégica se convertiría en una profecía autocumplida. Entonces estamos ante ese tipo de peligro por lo que está ocurriendo. Helga está haciendo un llamado para que el mundo entero se pronuncie, para que Europa no siga por el camino en el que se están moviendo, que no es el camino de Europa, es el camino de todo el sector financiero del transatlántico. Es el camino de la City de Londres, es el camino de Wall Street.
Es el camino de todo lo que está ocurriendo en este momento con el tema de las criptomonedas. Ahora, en cuanto a lo que está ocurriendo del lado de Estados Unidos. Bueno, primero, en esta última semana, el gobierno de Trump, para forzar a Zelensky a entrar en serio a las discusiones después de la conversación que tuvieron en la Casa Blanca, cortaron el suministro de inteligencia. Eso lo anunció Tulsi Gabbard, inteligencia que le están dando a Ucrania. Luego dijeron que era nada más la ofensiva y no la defensiva, pero como ellos también están tratando de invadir a Rusia en Kursk, digo los ucranianos, el corte de inteligencia es muy significativo para toda su causa militar. Y luego también Estados Unidos ha suspendido el envío de armas. Entonces Ucrania ahora está colgado de la brocha y si no entra Europa, Francia, Alemania, Londres para rescatarlo, esto va a terminar en negociaciones de paz y entre Estados Unidos, Rusia y otros. Ahora, lo que Vance y Trump han dicho esta semana sobre Zelensky son declaraciones realmente muy fuertes. Eh, Vance dijo, no se puede financiar la guerra para siempre, tenemos que llevar esto a un acuerdo pacífico. Dijo, los países europeos están haciendo un flaco favor a sus poblaciones al impulsar la guerra. Dijo que muchos de nuestros amigos europeos lo adulan a Zelensky. Le dicen, eres un luchador por la libertad, tienes que seguir luchando siempre, pero deberían decirle más bien que la guerra no puede durar eternamente. Trump, como siempre, menos diplomático, dijo en una de sus conversaciones el 7 de marzo, dijo, creo que Putin los está golpeando a los ucranianos más fuerte de lo que ha estado golpeando antes con los ataques militares. Dijo, y creo que probablemente cualquiera en esa posición lo estaría haciendo ahora mismo. Es decir, yo también haría lo mismo, dijo, lo que está haciendo Rusia en este momento. Eh, Dijo, le preguntaron, ¿por qué está cortando la ayuda militar a Ucrania? Dijo, tengo que saber que ellos, los ucranianos, quieren llegar a un acuerdo. No sé si quieren llegar a un acuerdo. Si no quieren llegar a un acuerdo, nos vamos de ahí, porque queremos que se asienten a negociar. He visto, dijo, durante la última semana más o menos, lo que está pasando en Europa. Esto podría acabar en la Tercera Guerra Mundial si no llegamos a un acuerdo. Entonces, muy clarito lo que dijo Trump sobre este punto, y es cierto. Ahora, una de las cosas, pensamos nosotros, que sería un paso tácticamente muy útil por parte de Trump, es que simplemente descongele los fondos rusos que habían congelado, que se habían robado de los rusos, 300.000 millones de dólares, algo por el estilo. Porque todo el proceso de rearme europeo se está financiando en base a la idea de que se van a pagar esas deudas con los intereses sobre ese dinero congelado o robado de Rusia. En el momento que o se les regresa el dinero a los rusos o simplemente que se empiece a hablar en serio de eso, inmediatamente nadie va a invertir en eso porque saben que la fuente del pago de esos bonos o de esa deuda no va a estar ahí. Entonces podría ser una manera de causar un poco de pánico muy necesario. Ahora, Rusia por su parte también ha hecho declaraciones muy fuertes, muy firmes sobre el asunto. A Lavrov le preguntaron que qué había con la idea de tener fuerzas de paz en territorio de Ucrania para un cese al fuego. Dijo, bueno, primero no hay ningún cese al fuego, no hay negociaciones todavía, así es que es totalmente prematuro. Sin embargo, no vemos margen, ningún margen para una componenda sobre esto. Esta discusión se está llevando a cabo con intenciones francamente hostiles. No están ocultando sus objetivos implícitos. Y luego dijo claramente, trataremos la presencia de estas fuerzas en territorio ucraniano exactamente como deberíamos hacerlo. Un posible despliegue de la OTAN en Ucrania.
categóricamente no seguiremos siendo observadores pasivos. Es decir, si meten tropas disque para observar el cese al fuego del Reino Unido, de Francia, de Alemania, de Polonia, los rusos lo van a tratar como fuerzas hostiles de la OTAN. Así es que ahí dijeron que no. Segundo, la Cancillería rusa dijo que el discurso de Macron, donde ofreció el Force de Francia para defender a Europa, supuestamente de los rusos, dijo, la Cancillería dijeron, esto es un discurso extremadamente agresivo, el de Macron, y que no, obviamente no van a permitir nada por el estilo. Luego hay una evaluación interesante de un experto ruso, se llama Timofeyev, es del Club Valdai, de la Organización de Evaluación Estratégica RIAC de los rusos, y él dice en su artículo publicado ayer que la principal amenaza en contra de Rusia en este momento es Europa, que el problema viene de ahí. Ahora, ahora pasemos a ver la parte económica detrás de todo esto, porque esto es fundamental para entender las debilidades que existen por parte de quienes están buscando la paz. Primero, el discurso que Trump dio ante el Congreso de Estados Unidos esta semana pasada. Bueno, si habló de la paz, si habló de la importancia de las discusiones con Rusia, eso fue muy positivo. Después de eso, pues casi todo lo demás fue un desastre, terrible. Para empezar, la propuesta económica de Trump para Estados Unidos es austeridad, austeridad y más austeridad. Lo que está haciendo Elon Musk no es eliminar la corrupción. Si quiere eliminar la corrupción, debería haber los veintitantos billones de dólares que el erario público ha regalado a los bancos desde la crisis del 2008 para mantener esos bancos a flote y los pagos a los derivados financieros. Debería investigar cuánto se pagó a los bancos que quebraron hace como año y medio de California y otros lados a través de la Reserva Federal para rescatar a los bancos. Esa es la corrupción. Y ahí sí se pueden encontrar billones y billones de dólares que no se deberían haber gastado en eso. Ahora lo que están haciendo es que están enfilando las baterías en contra de los aspectos de los gastos públicos que son necesarios. Medicare, Medicaid, empleo público y demás. Todavía no han hecho lo que Milei ha hecho en Argentina, pero a eso van, porque Milei es el héroe de estas fuerzas. Más bien es al revés, porque ellos pusieron a Milei en el poder para que sirviera de ejemplo de cómo puede funcionar la política de la motosierra. Y seguramente vieron la foto reciente de Milei en Estados Unidos en la reunión con Elon Musk, donde está Elon Musk con la famosa motosierra para hacer lo mismo. Luego hay otro aspecto muy interesante, y esto tiene relevancia directa para los países latinoamericanos también. En el discurso de Trump dijo que vamos a tomar el canal de Panamá de nuevo, vamos a lograr que los regresen sí o sí, y es más, ya logramos sacar a la compañía china que tenía control de los puertos en los dos extremos del canal de Panamá, y todo eso fue comprado por una compañía norteamericana muy buena, y luego pasó a hablar de otras cosas. Bueno, resulta que esa compañía norteamericana que le pareció tan buena a, a Trump es ni más ni menos que BlackRock. La misma BlackRock que controla al canciller alemán, la misma BlackRock que tiene la parte gruesa del presupuesto militar de Estados Unidos bajo su control, por el control que tiene BlackRock de Lockheed Martin y de otras compañías militares. Además de la tremenda inversión que tiene BlackRock en criptomonedas y la especulación en derivados en general. Entonces BlackRock se compró no nada más los dos puertos de Hutchison que están en Panamá, sino que BlackRock compró por 23 mil millones de dólares toda la cartera
de las terminales portuarias de Hutchison en todo el mundo, con la excepción de China. No pudieron tocar eso. Entonces, lo que antes era Hutchison Whampoa en todo el mundo, ahora es BlackRock. ¿Qué puertos? Bueno, tenemos el puerto, la terminal número 5 de Buenos Aires, los puertos en México de Veracruz y Lázaro Cárdenas, en Europa, Duisburg y Rotterdam, no todo el puerto de Rotterdam, que es el puerto más grande de Europa, pero varias de las terminales ahí, las terminales portuarias, puertos en Karachi, Pakistán, Yakarta, Corea del Sur, etcétera, etcétera. Entonces, si uno ve un mapa mundi y ve dónde están estos puertos que ahora tiene BlackRock, son puntos de control para quebrar el impacto y la influencia de la iniciativa de la Franja y la Ruta de China, que al fin y al cabo es lo que están queriendo hacer con el caso de Panamá en particular, y lograron que Panamá diera su brazo a torcer y rompieron la relación que tienen con la iniciativa de la Franja y la Ruta. No cabe ninguna duda que tienen en la mira al resto de las inversiones y actividades de cooperación de China en el resto del continente, incluido de manera muy importante el puerto de Chancay en Perú. Y se ve con lo que hizo BlackRock en este caso. Ahora, hablemos un momento de las criptomonedas, porque también hubo una cumbre de criptomonedas que realizó la Casa Blanca con Elon Musk y Sachs y otros a la cabeza, Lutnick, que todos son especuladores en criptomonedas. Y están hablando de establecer una Reserva Nacional de Criptomonedas. Esto es lo mismo que los bonos MEFO. Criptomonedas, miren, no es nada más que no tiene respaldo en producción física. Es cierto, no tiene respaldo en producción física. El dólar tampoco tiene respaldo en producción física real. Por eso, como siempre hemos dicho, hay 2.000 billones de dólares de derivados financieros a nivel internacional sin respaldo alguno. Pero ahora lo que están haciendo es que están empezando a emitir una moneda privada que no tiene respaldo, pero además está en manos de privadas. Ahora, esto es un regreso al medioevo, pero con tecnología moderna. Van a tener un maremoto de emisión a través de criptomonedas para respaldar la burbuja financiera y a la vez financiar el rearme militar. Esto es SHACT 90 años más tarde, con las consecuencias, si dejamos que esto siga, que tuvo SHACT, o sea, los británicos detrás de SHACT, en los años 30 en Europa. Ahora, es de particular preocupación el hecho de que acaban de elegir como primer ministro de Canadá a Mark Carney. Mark Carney fue presidente del Banco Central de Canadá, pero también fue el presidente del Banco Central del Reino Unido. Este es un hombre de muy alto nivel en las finanzas a nivel internacional de la City de Londres. Su posición pública sobre criptomonedas y otras cosas no es lo más importante. Gente así actúa tras bastidores. Es uno de los tipos que ha estado promoviendo por mucho tiempo la centralización internacional fuera de control de los estados soberanos de todo el sistema financiero internacional. Entonces, el hecho de que ha regresado ahora a una situación importante como primer ministro de Canadá tiene ese significado, justo en los momentos en que el auge de las criptomonedas está empezando a ocurrir. Esto es SHACT, versión número 2. Sin embargo, eso no es todo lo que está pasando en el mundo, porque está, como saben, todo lo que está ocurriendo con los BRICS, todo lo que ocurre con China, todo lo que ocurre con el sur global. Zimbabue se acaba de pronunciar que quiere unirse al BRICS porque quieren desarrollo. Eh, Wang Yi, el canciller chino, dio un discurso muy fuerte en la reunión de la Asamblea Popular Nacional de China el 7 de marzo, donde estableció de nuevo la política de China a nivel internacional. Y cuando le preguntaron sobre la política de Trump de Estados Unidos primero, él dijo,
Hay que preguntarnos lo que los chinos nos preguntamos hace 100 años. ¿Prevalece el derecho sobre la fuerza o la fuerza hace el derecho? La nueva China se mantiene firme del lado de la justicia internacional y se opone resueltamente a la política de poder y a la hegemonía. Un gran país debe cumplir sus obligaciones internacionales y asumir sus responsabilidades. No debe anteponer intereses egoístas a los principios y menos aún ejercer su poder para intimidar a los débiles. En Occidente se dice que no hay amigos eternos, sino intereses permanentes. Pero en China creemos que los amigos deben ser permanentes y debemos perseguir intereses comunes. Ahora, esto es muy significativo porque de hecho hay una posibilidad, es un momento de gran cambio, de grandes peligros, pero cuando también un cambio de la estructura internacional, de la arquitectura internacional, de desarrollo y de seguridad se vuelve totalmente factible. Tenemos estos tipos de pronunciamiento de los chinos, donde Xi Jinping ha sido clarísimo con sus tres iniciativas de la Franja y la Ruta, la iniciativa sobre la civilización y la iniciativa sobre seguridad. Luego tenemos Rusia, lo que Putin dijo hace como 10 días en su discurso ante el servicio secreto ruso, el FSB, donde dijo que este es un momento para crear una nueva estructura de seguridad europea y también global, donde se defiendan los intereses de todos los países. Y todo esto coincide, y también lo que están haciendo los BRICS, con la idea que el Instituto Schiller ha estado promulgando por décadas, la idea de que tenemos que regresar a los principios establecidos en el Tratado de Westfalia. No a los detalles, pero a los principios fundamentales, que sí existe un interés común de la humanidad en su totalidad, que los intereses particulares de los grupos o de las naciones son importantes, pero tienen que ser consistentes con el interés general, que se puede encontrar el bien común, el bienestar general de todos, y que la soberanía nacional es fundamental, entre tanto sea consistente con el beneficio de la especie en su totalidad. Entonces, este tipo de orientación, el que está impulsando Helga Sepla-Rusch y el Instituto Schiller en este momento, y en particular en este último llamado de Helga Sepla-Rusch respecto a la situación de Europa, se vuelve un concepto, ha llegado la hora de estas ideas, de estos conceptos, porque en momentos de calma la gente no echa mano de ideas revolucionarias. Las ve, las observa, dice, bueno, quizás, pero en momentos de crisis, en momentos en que la alternativa es Hjalmar Schacht y una repetición de Alemania en 1930, en esos momentos la gente empieza a buscar alternativas. Eso es lo que está ocurriendo. El Instituto Schiller realizará una conferencia internacional presencial en el área de Nueva York el 24 y 25 de mayo, que también estará, uno puede participar por internet en esa reunión. Y también estamos realizando una serie de discusiones en particular en universidades con jóvenes en todos los países posibles para movilizar a los jóvenes, porque ellos son los que tienen que tomar cartas en el asunto y dirigir cuál va a ser el destino de la humanidad de aquí en adelante. Entonces es un momento de gran peligro y de tremendas oportunidades que las podemos aprovechar si estamos a la altura conceptual, intelectual del momento.